Hoy conocimos nuevos datos de la economía, fundamentalmente la caída del consumo, más del 6%, y un nuevo elemento que se suma a esta situación económica vinculada también con los subsidios, cómo se administran los recursos, que tienen que ver con el aceite. Hoy las compañías aceiteras están diciendo que las botellas de aceite podrían pasar a costar cerca de 90 pesos si se cambia esta política de subsidios en el sector. Está Aldo Pignanelli con nosotros para hablar de todos estos temas. Gracias, Aldo, muy amable por venir. Gracias. Buen día, buen día. Bueno, ¿cómo es lo del aceite? Sí, ahí había un fondo fiduciario con aportes de parte de las empresas y del Estado para subsidiar, durante el gobierno anterior era esto y se mantuvo vigente aún con el actual, para subsidiar el precio del aceite de girasol, de soja, y esto ha sido denunciado por los empresarios como que nunca llegaron esos fondos a donde realmente tenían que llegar, que era al usuario, al precio del usuario, y por lo tanto se deja sin vigencia ese subsidio, y según el sindicato, los aceites de girasol, de soja, podrían incrementarse hasta un 300%, pero según los empresarios, yo ayer hablé con el presidente de la Cámara de Aceiteros, me decía que no, que ellos calculaban que el promedio va a ser del 20 al 30% en aumento a partir de agosto. Claro. De cualquier manera, tengamos en cuenta que son insumos básicos que consume la población. El otro aceite que hace es el aceite de oliva, que es un aceite muy caro. En general lo que usa la gente es el aceite de girasol. Sí, es más premium, digamos, el de oliva, pero claro, es verdad que está el aceite de maíz, que es intermedio. Sí. Pero el que más usa la gente es el aceite de girasol y eventualmente el aceite de soja por un precio más accesible. Bueno, estos aceites son los que van a tener un fuerte incremento a partir del 1 de agosto. Ahora, en este contexto, bueno, hoy se conocen datos de caída de consumo y también paralelamente de una baja de la inflación, pero uno se pregunta, ¿es propio de la política económica, si es que la hay, del gobierno, o que se está desacelerando la economía? Bueno, hay dos cosas, las dos cosas a la vez tal vez, ¿no? Evidentemente la recesión está tirando hacia abajo los incrementos de precios. No quiere decir que los productos no crezcan en sus precios, crecen menos. En el primer semestre nosotros tuvimos 3 impactos en la inflación, derivado de la devaluación del dólar oficial de diciembre, el retiro de las retenciones en los productos de exportación, fundamentalmente los alimenticios, economías regionales, y por último el ajuste de tarifas. El ajuste de tarifas que repercutió mucho en los costos, no solo de las familias, sino también en los costos industriales. El gas, por ejemplo, es un insumo de muchas industrias y al subir el gas sube los productos que subyacen de eso. Así que ahora estamos a la espera cómo termina la historia de las tarifas. Hoy hubo otro dato preocupante. La Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires informa un nivel de pobreza en la ciudad de Buenos Aires de arriba del 26%. Es la ciudad más rica de Latinoamérica, tal vez, de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires tiene un ingreso per cápita parecido a la ciudad de Bruselas. Y con una enorme carga impositiva. Ahora, en cuanto, sí, desde ya el ABL, los ingresos brutos, pero usted cruza acá la General Paz o el Riachuelo y ya estamos en América Latina, ¿no? Está muy cerca la pobreza de la riqueza. Y esto, el análisis que hacían los propios funcionarios de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, es un ente oficial, es que este nivel de pobreza en aumento, para ellos se debe fundamentalmente al ajuste de tarifas, pero también a la crisis en la construcción. Claro. Buenos Aires es una ciudad donde los sectores bajos viven mucho de la construcción. Y como eso está virtualmente paralizado, por lo menos no tiene la actividad el tema de la obra pública también está paralizado. Obra pública, obra privada. La ciudad de Buenos Aires es muy importante en la construcción de edificios. Eso absorbe mucha mano de obra, inclusive de otros distritos. Y tal vez ese sea uno de los impactos, obviamente con el impacto inflacionario también. Digamos que fue un primer semestre bastante malo, y lo más preocupante es que junio fue muy malo en consumo. Fue el peor mes del semestre. Así que esperemos que ahora con el ingreso del aguinaldo y que se calme un poco el aumento de precios, mejore el nivel de consumo, ¿no? El gobierno apuesta a un segundo semestre bastante mejor, esperemos, porque por lo menos que no empeore la situación. Y yo lo que veo que en la actividad económica hay 2 rubros que sí podemos tener esperanzas que ayude. Uno es la obra pública.
y el otro es el campo. Ya se nota en algunos pueblos del interior, en el nivel de actividad de fábricas de maquinarias agrícolas, en los tractores, en las camionetas, que hay una fuerte demanda. Por ejemplo, ayer me decía un productor de maíz que casi no hay más semilla de maíz, dada la alta demanda para sembrar el maíz. ¿Y fueron este beneficiados año con la quita de retenciones? Sí, el gobierno tomó medidas a favor de ellos, claro, ¿no? Justamente, creo que ahí va a haber un efecto importante, se va a sentir un poco en el nivel de actividad económica, y apostamos a un segundo semestre donde la inflación, yo veo una inflación núcleo del 2,5% mensual. El gobierno apuesta a bajarla al 1,5% para fin de año. Igual es altísimo, ¿no? Es muy alto. Aldo, respecto al aceite, Daniel Jofra, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Oleaginosa, dice que los empresarios del sector estaban como caballos en la gatera esperando que se termine el acuerdo que firmaron en el 2008 para salir a aumentar el aceite. Ahora, porque estaban perdiendo plata. Cuando firmaron el acuerdo, ¿no lo sabían? Sí que lo sabían. A ver, esos entonces son estamos pactos. Hablando de una especulación política del sector. A ver, hoy las exportaciones tienen la ventaja de tener un dólar mucho más alto y una fuerte quita en las retenciones. Salvo la soja, que bajó del 35 al 30%, el resto de las retenciones al agro, a la ganadería, a las economías regionales desapareció. Con lo cual, los empresarios tendrían que ponerse un poco del lado de la gente, porque ellos tienen superutilidades y las quieren ganar todas. Yo creo, y es una opinión personal mía, que fue un gravísimo error de política económica del gobierno cuando liberó las retenciones, no por liberar las retenciones, sino que ahí vos tenés que establecer que esos exportadores, que son los que realmente manejan la economía argentina, no son más de 5 o 6 grandes empresas, tendrían que haberse comprometido, y el gobierno exigírselo, a entregar productos en el mercado local a precios razonables. Por ejemplo, el azúcar. Históricamente el azúcar, siempre hay una ley de azúcar donde te dan un cupo para el mercado interno a un precio determinado y el resto se va a exportación. ¿Pero eso es un error o una política económica? No, yo creo que fue un error. Fue un error, no lo tuvieron en cuenta. Y vos fijate que nosotros exportamos más del 70% de lo que producimos de cereales y alimentos. Por lo tanto, bien se podría, con ese 30% que va al mercado interno, en acuerdo con las empresas, el Estado, los productores, fijar un cupo para el mercado interno a precios razonables. A ver, hoy producir cerdos, leche y aves en la Argentina no es rentable. ¿Saben por qué? Porque el maíz duplicó su valor. Ahora, Aldo, y eso es maíz con valor agregado. Le dejo, si se queda un minutito más porque tengo los títulos, le quiero hacer una pregunta que quizá es...